Mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes, las redes sociales o la inteligencia artificial, hubo un hombre que solo conocía máquinas pensantes. Un matemático solitario, brillante y perseguido. Su nombre, Alan Turing. Aunque el mundo apenas logra reconocer su legado, muchas de las tecnologías que usamos hoy ya no existen. Hasta el final, porque hoy les contaré las 5 contribuciones de Alan Turing que cambiaron el rumbo de la historia, y que siguen transformando su vida, sin separarla. En 1936, con tan solo 24 años, Alan Turing presentó una idea que parecía ciencia ficción, una máquina teórica capaz de procesar símbolos, tomar decisiones lógicas y resolver problemas complejos. La llamé máquina de Turing. Aunque no era una máquina física, sino un concepto matemático, lo que propuse fue revolucionario, una base universal para cualquier computadora. Turing imaginó que si se diseñaba un dispositivo capaz de leer instrucciones paso a paso y procesarlas, podríamos resolver cualquier cálculo lógico. Este principio práctico inspiró las computadoras modernas, se convirtió en la base de toda la informática. Sin tu visión, probablemente no estarías viendo este video hoy. Era la idea, y el mundo tardó décadas en comprender su valor. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron una máquina llamada Enigma para codificar sus mensajes. Kilómetros de combinaciones por segundo. Irrompible, decían. Hasta que Alan Turing entró en escena. Trabajando en Bletchley Park, diseñó una máquina llamada la bomba, capaz de descifrar automáticamente los mensajes cifrados. Gracias a su ingenio, los aliados pudieron anticipar los movimientos del enemigo, sabotear ataques y detener la guerra durante más de 2 años, salvando millones de vidas. Pero su trabajo fue secreto. Silenciado. Nadie lo celebró. Mientras otros eran aclamados como héroes, Turing permaneció en la sombra. Solo décadas después, el mundo asume que fui yo quien derrotó a Enigma. En 1950, Turing comenzó a desafiar el pensamiento humano. Publicó un artículo titulado Maquinaria de computación e inteligencia, en el que planteó una pregunta que cambió el panorama. ¿Pueden pensar las máquinas? Para responderla, propuse una pregunta simple pero profunda: si una máquina pudiera mantener una conversación indistinguible de la de un humano, entonces podríamos decidir qué piensa. Así nació el test de Turing. Esta idea es la raíz de toda la inteligencia artificial moderna. Cada chatbot, cada asistente virtual, cada algoritmo que te habla, sigue intentando superar este problema. Turing solo tenía máquinas que aprendían. Aunque murió antes de verlo, su visión es más vívida que nunca. Pocos saben que Alan Turing también se dedicó a la biología. En uno de mis últimos trabajos, propuse un modelo matemático para explicar cómo los seres vivos desarrollan sus formas, líneas, manchas, estructuras. Llamémoslo morfogénesis. Su teoría utiliza ecuaciones para simular patrones naturales, desde la piel de un tigre hasta el crecimiento de las plantas. Hoy en día, su obra se considera precursora de la biología computacional y la inteligencia artificial basada en patrones. Fui uno de los primeros en imaginar que la naturaleza también podía entenderse como un código. Una combinación de lógica, matemáticas y belleza. A pesar de haber salvado millones de vidas y cambiado el mundo con sus ideas, Alan Turing fue perseguido por su orientación sexual. El gobierno británico lo procesó, obligándolo a someterse a una castración química y condenándolo al ostracismo. En 1954, me encontraron muerto. Oficialmente, un suicidio. Había estado solo durante 41 años. Su mente, nublada por una sociedad que no podía comprender su genio ni su humanidad. Pasaron más de 50 años antes de que el mundo comenzara a notar y reconocer su nombre. Hoy, es un símbolo de resistencia, innovación y valentía. Y cada vez que una máquina muere, una parte de Turing vive. Alan Turing, desde el terreno, ayudó a ganar una guerra, sentando las bases de todas las grandes revoluciones tecnológicas del siglo XXI. Computadoras, criptografía, inteligencia artificial, ciencia de datos, redes neuronales. Todo está desvaneciendo el matiz de las ideas que dejó. Por eso tu historia merece ser contada.
y recordada. Hoy en día, miles de personas tienen teléfonos inteligentes en sus manos, pero pocos saben que el razonamiento que hizo posible esta tecnología nació en 1936. Cuando Turing describió su máquina universal, nunca imaginó que, décadas después, estaríamos programando aplicaciones basadas en los mismos principios. Cada lenguaje de programación, cada estructura lógica detrás de los sistemas operativos, lleva la esencia de su pensamiento. Cuando desbloqueas tu teléfono con reconocimiento facial, envías un mensaje o realizas una búsqueda por voz, hay algoritmos que operan con una lógica que Turing ayudó a formular. Es como si tu mente estuviera integrada en el funcionamiento de estas máquinas. Sin necesidad de cuerpo ni voz, se ha vuelto inmortal, presente en cada operación digital que realizas, incluso si no te das cuenta. La máquina que él teorizó se ha hecho realidad, y está en tu bolsillo, operando silenciosamente. Mucho antes de que habláramos de robots pensantes o asistentes virtuales, Turing ya se preguntaba, ¿pueden pensar las máquinas? Esta pregunta, planteada en 1950, dio origen al famoso test de Turing. La prueba no se centra en circuitos ni cableado, sino en el comportamiento. Si le hablas a una máquina y no puedes distinguir si es humana o no, la supera. Hoy en día, esta prueba sigue siendo un referente en los estudios de IA. Y no solo eso, cada avance en chatbots, reconocimiento de patrones, sistemas de recomendación e incluso el propio ChatGPT sigue los caminos que Turing trazó. Previó un futuro en el que las máquinas aprenderían, se adaptarían y responderían como los humanos. Cuando ves una IA escribiendo texto, creando imágenes o resolviendo problemas, estás presenciando un eco de la visión de Turing, quien se atrevió a imaginar una inteligencia sin alma, pero con lógica. Detrás de cada avance tecnológico se esconde una sombra, y Turing la previó. Al crear sistemas para descifrar códigos enemigos, también demostró cómo la tecnología puede utilizarse para monitorear, manipular y controlar. Hoy, con algoritmos capaces de rastrear nuestros pasos, predecir comportamientos e influir en las decisiones, el dilema ético que intuyó se ha hecho realidad. Lo que empieza como una herramienta de defensa puede convertirse en un arma de vigilancia. Vivimos en una era donde los datos son oro, y los sistemas basados en los principios de Turing los devoran silenciosamente. Turing no solo sentó las bases de la inteligencia artificial, sino que también plantó la semilla del debate ético en torno a su uso. Previó el lado oscuro de la tecnología mucho antes de que existiera. Y hoy, la pregunta no es si las máquinas piensan, sino si estamos preparados para los caminos que puedan tomar. Cuando Alan Turing descifró el código Enigma, salvó millones de vidas, pero sin darse cuenta creó el prototipo de lo que hoy llamamos ciberseguridad. En el pasado, la guerra se libraba con tanques y aviones. Hoy, ocurre entre bastidores en Internet, intrusiones silenciosas, ataques a servidores, fugas de datos. Toda esta estructura de seguridad digital, todos los firewalls y sistemas de cifrado, se basan en las teorías y mecanismos desarrollados por Turing. Su trabajo con códigos, criptografía y patrones matemáticos allanó el camino para lo que ahora es una guerra invisible. Bancos, gobiernos, redes sociales, todos protegen su información basándose en principios surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la batalla que libró con lápiz, papel y lógica aún continúa, pero ahora, en el silencio de las redes, en bytes y señales. No solo derrotó al enemigo de entonces, sino que nos preparó para el del futuro. Mucho antes de que existieran los ingenieros de datos y los algoritmos de aprendizaje profundo, Turing ya intuía que las máquinas podían aprender. Creía que programar no era suficiente, era necesario permitir que las máquinas evolucionaran por sí solas. Esta idea, en esencia, es lo que hoy llamamos aprendizaje automático. Cuando un sistema de recomendación sugiere una película, o cuando un algoritmo médico detecta una anomalía en un escáner con mayor precisión que un humano, la visión de Turing se hace realidad. En realidad, no construyó este tipo de inteligencia, pero sentó las bases. Sus escritos, aunque teóricos, se adelantaron décadas a su tiempo. Anticipó el nacimiento de las redes neuronales, los sistemas autónomos y las tecnologías que apenas comenzamos a comprender. Turing plantó un árbol, y hoy vivimos rodeados de sus frutos digitales.
Cruel ironía, mientras Turing soñaba con máquinas que pudieran pensar, fue castigado por amar a quien quisiera. En 1952, fue condenado por homosexualidad, un delito en Inglaterra en aquel entonces. Obligado a someterse a una castración química y humillado públicamente, Turing sucumbió. 2 años después, murió, probablemente por suicidio. El hombre que acortó una guerra fue silenciado por su propio país. Su genio, celebrado solo décadas después, había sido tratado como una amenaza. Esta historia plantea otra pregunta, quizás más incómoda que cualquier teoría matemática: ¿cómo trata la sociedad a quienes ven más allá de su tiempo? Turing vio el futuro con claridad, pero vivió atado por las ataduras de un presente intolerante. Aún así, su legado perdura. Hoy, las computadoras lloran en silencio la ausencia de su creador, quien fue destruido por el mismo mundo que ayudó a salvar. Durante muchos años, el nombre de Turing permaneció oculto en los libros de historia. No hubo películas, homenajes ni estatuas. Solo silencio. Pero los tiempos han cambiado. Hoy, su imagen está en monedas, en centros de investigación y en la conciencia de millones de personas. Películas como El Código Enigma ayudaron a revelar su importancia al público general. Pero lo más importante es que su influencia perdura en las máquinas que nos rodean. Cada correo electrónico enviado, cada algoritmo ejecutado, cada inteligencia artificial en funcionamiento es, en cierto modo, un homenaje silencioso a él. Alan Turing no es solo un genio matemático. Es el arquitecto invisible del siglo XXI. Y aunque su nombre aún no figura en los libros de texto de muchos países, sus ideas moldean nuestro presente y determinarán el futuro. Él es más que historia. Es el código fuente de una nueva era. Alan Turing no tuvo tiempo de ver el futuro que ayudó a crear. Pero tú, ahora, vives en él. Cada vez que una máquina te comprende, cada vez que una tecnología te facilita la vida, hay una chispa de su pensamiento ahí. Su legado es invisible, pero indispensable. Es irónico, el hombre que enseñó a las máquinas a pensar fue olvidado por quienes no pudieron comprender su alma. Pero hoy, al contar su historia, hacemos justicia no solo al científico, sino al ser humano detrás del genio. Si esta historia te conmovió, si crees que más gente necesita saber quién fue Alan Turing, no desperdicies este video. Compártelo. Coméntalo. Dale me gusta. La verdad es simple: cuantas más voces se hagan eco del recuerdo de Turing, más difícil será silenciarlo de nuevo. Y recuerda, mientras haya un código, una máquina, una idea que parezca imposible, estará ahí, como un susurro en el núcleo de cada procesador, diciendo: piensa en grande.